Hola, bienvenidos. Nos hacemos una pregunta todos los días. ¿Cómo solucionar nuestros problemas de salud? Ese es el sentido de nuestro encuentro aquí. Desde el arranque, el doctor Javier Barroneo. ¿Cómo te va, Javier? Hola, Ricardo, ¿cómo andás? Muy bien, hablábamos la vez pasada de la problemática de la obesidad, la enfermedad de la obesidad. Cuando hablamos de la enfermedad de la obesidad, ¿hablamos de personas de 90, 100, 110, 120 kilos? O cuando hablamos de la enfermedad de la obesidad, hablamos de aquellos que tienen 200, 240, 300 y hasta 450 kilos, como el caso del mexicano. Hablamos de todos. Vos sabés que nosotros medimos la obesidad por lo que es el índice de masa corporal. Entonces, los kilos hay que asociarlos con la estatura y con el contexto físico de cada paciente. Una mujer que mide 1,55 m y que pesa 90 kilos, estamos hablando de una obesa mórbida. Un hombre que tiene 1,90 m y que tiene 105 kilos, tal vez tiene un sobrepeso, digamos, una obesidad tipo 1. O sea, siempre nosotros nos valemos de eso principalmente. Obviamente de que el tema de los kilos en sí importa al momento de toda la aparatología que tenemos que tener para tratar a estos pacientes. Es difícil, hay que tener una camilla que soporte un paciente de 200 kilos, hay que tener camas que soporten un paciente de 250, como nos ha tocado. Digamos, tienen que estar preparadas las habitaciones, las puertas, el ascensor para que esa cama entre adentro del ascensor. Sí, por ejemplo, Silvio Marchegiani en el CIDIM, el Centro de Diagnóstico Nuevo de Rondó y Chacabuco, trajo un tomógrafo para que entre los gordos de 250 kilos, que antes no había, se tenían que ir a Buenos Aires. No había dónde hacer una tomografía, es muy importante. Entonces, bueno, en cuanto al peso, desde ese punto de vista importa el peso, pero siempre hablamos de índice de masa corporal y de diferentes niveles de obesidad, tipo 1, 2, 3, 4, 5, o sobrepeso, según el índice de masa corporal que estemos hablando, ¿no? ¿La obesidad es social o funcional? La obesidad es, yo creo que es un tema social. Es un tema social porque, digamos, si vos te fijas para atrás, antes no había obesos, o había muy pocos. Te estoy hablando tal vez hace 40, 50, 60 años atrás. En África prácticamente no hay obesos, en Japón hay muy pocos obesos. Entonces es un tema social, básicamente. O sea, ¿por qué? Porque, digamos, somos obesos porque estamos sentados frente a la computadora, porque la publicidad y las costumbres nos meten la comida chatarra. El otro día escuchaba una nota de Japón, a donde cómo a los niños japoneses les enseñan a comer desde que van al jardín y cómo les inculcan el tema de la alimentación clásica y tradicional de ellos, ¿verdad? Que bueno, pero en la alimentación de los japoneses no existe la papa frita, no existe la milanesa, no existe todo ese tipo de comidas, y ellos tienen el índice de obesidad más bajo del mundo, por lo menos del mundo desarrollado. De los países desarrollados, los que menos obesidad tienen son ellos. Entonces, claramente es un tema que tiene que ver con la alimentación y con la crianza de esos niños, digamos, ¿no? Vos sabés que yo conozco todos los extremos de muchos obesos, y se ha dado el caso de algunos obesos importantes, donde se le hace los análisis no tenía nada. Pero nada de nada. Y uno mucho dice, mejor que el tuyo y que el mío. Y claro, sí. Y uno dice, ¿para qué te operás? En el caso de uno en particular muy reciente es, lo que pasa es que me cansé de no entrar en las sillas o no tener dónde sentarme en un avión y demás. O no poder comprarme ropa. Claro, y ahí es donde entra la pregunta, porque vamos a hablar de los distintos tipos de cirugía y está bueno desmitificar todas estas cosas, porque ahí es donde entra uno el juego de decir, en realidad él se veía bien y no tenía problema, y efectivamente, certificadamente no tenía problemas. Pero por otro lado vendemos, o le decimos a la población que tiene que bajar de peso, si no se va a morir de hipertensión, de diabetes y demás. Los porcentajes son más altos de los que tienen enfermedades concomitantes, como le llaman ustedes, versus los que van a la cirugía y no tienen nada. Casi todos los pacientes, cuando hablamos de una obesidad mórbida, cuando el paciente supera los 40 de índice de masa corporal, los 35, si no tiene la enfermedad, casi seguro que la va a tener. Tal vez no desarrolle una enfermedad que sea mortal o potencialmente mortal, como puede ser una enfermedad cardíaca o una ACV o un problema de ese tipo.
Pero el tema de los huesos va a venir, la artrosis, los problemas de cadera, los problemas de rodilla, eso en algún momento el cuerpo te va a pasar factura por ese sobrepeso. Vos podés ser un gordo sano, pero no sé por cuánto tiempo puede ser un gordo sano. Y no es lo mismo un gordo joven que un gordo viejo. Digo gordo, perdón por la palabra, pero bueno, estoy hablando así en forma genérica para la población. El obeso anciano es un obeso que sufre mucho más, porque ya empieza el problema de la dificultad para moverse, ya empieza el problema de la artrosis, de cadera, de rodilla o de columna. Entonces, hay enfermedades asociadas a la obesidad que por ahí son más silentes, como por ejemplo el hígado graso, la esteatohepatitis. Hay cánceres asociados al aumento de la obesidad. Las mujeres que cuando se hacen viejas tienen cáncer de endometrio. Generalmente las personas que tienen cáncer de endometrio son gorditas. Entonces, es cierto de que uno ve a veces algún paciente obeso y que tiene los análisis perfectos y que tiene el electrocardiograma perfecto y que uno dice, bueno, estás muy bien, no te hagas nada. Pero bueno, más allá de los temas sociales, como vos decías, del avión, de la ropa, etcétera, también hay que saber de que es un tema crónico. La obesidad es un tema crónico, es una enfermedad crónica. Y bueno, tarde o temprano la factura te la va a pasar. Sí, queda claro. Se me está acabando el tiempo, pero no puedo dejar de hacerte la pregunta, porque sabés que a mí me gusta hacer... Soy amigo de ustedes y por momentos también me convierto en un amigo de ustedes. Porque hay ciertas cosas que la gente lo dice en la calle y nosotros se lo tenemos que mostrar en televisión y darle las explicaciones. Antes se hablaba de un índice de masa corporal de 40 para ser pasible a la cirugía. Después se bajó a 35, donde la excusa fue que... La excusa o la realidad es que aquellos con diabetes y demás, por una pequeña obesidad incipiente, podía hacerse la cirugía metabólica. Ahora bajaron todos a 35. ¿Es porque es más negocio, tengo más gordos para operar? Es una buena pregunta. Yo vivo de eso. Yo creo de que está comprobado en los pacientes que tienen menos de 35 índice de masa corporal. Estamos hablando de cirugía metabólica puntualmente. Los resultados que tenemos con el bypass gástrico en los pacientes que tienen diabetes son, y no voy a exagerar, son espectaculares. No estoy exagerando con esto, Ricardo. O sea, realmente son una cosa que uno no deja de sorprenderse de lo bien que andan los pacientes diabéticos después de hacerse un bypass gástrico. Entonces, lo hemos vivido primero con los obesos mórbidos de más de 40 de masa corporal. Después, bueno, vamos a probar con los de 35 y después dijimos, bueno, esto funciona, entonces probemos con los que no son tan gordos, digamos. Y ahí nace la cirugía metabólica. Obviamente, eso hace que el caudal de pacientes, si nosotros bajamos el índice de masa corporal, la cantidad de población que entraría dentro de lo que se pueden operar, son muchos más. Entonces viene ahí el tema de, bueno, más pacientes se pueden operar, más pacientes voy a operar, más negocio para mí que hago eso. Pero la verdad es que la evidencia científica de que eso funciona es tan abrumadora, como te decía recién, de que, bueno, yo creo que no hay ninguna duda de que si yo soy un paciente diabético y soy un gordito, tengo 30 o 31 índice de masa corporal y no puedo controlar adecuadamente mi diabetes con la medicación habitual. Con riesgo de quedarme ciego, a que me corten una pierna, en tener úlceras importantes. Exactamente. En entrar en diálisis. Exactamente. O sea, eso yo creo que no hay ninguna duda. Si el paciente tiene más de 40 índice de masa corporal, no hay duda, por más que sea un diabético leve, se tiene que operar. Si estamos hablando de un paciente con sobrepeso, con obesidad tipo 1, la indicación de la cirugía metabólica es el paciente que no está bien controlado en su diabetes con la medicación vía oral o con la insulina. Entonces, hay pacientes como esos que son difíciles de controlar y la cirugía anda muy bien. Como todo, no es 100%, digamos. O sea, hay pacientes que se van a solucionar o controlar su diabetes en muy largo plazo, otros en mediano plazo y otros en no tan largo plazo o corto plazo. Pero por ahí uno le dice al paciente, mira, y vos capaz que pases 7 años u 8 años sin inyectarte insulina
y después tengas que volver a inyectarte. Pero el paciente dice, 7 años sin insulina, opéreme ya, doctor. Claro. ¿No? O sea, uno tiene que estar en la piel de ese paciente que se pincha todo el tiempo. Y bueno, y si él dice, si yo puedo ganar 7 años de vida sin insulina, con todos los beneficios que eso tiene, yo creo de que más allá de que uno tenga, o por ahí la gente que está en las prepagas y en la salud dice, ustedes hacen esto porque quieren operar más. Pero bueno, el beneficio de la cirugía está comprobado. Y son 7 años que no van a pagar insulina en la obra social. Con eso van a cubrir el costo de la cirugía. Y de sobra. Javier, hasta el próximo programa. Hasta el próximo. Donde vamos a hablar justamente en la historia el cinturón gástrico, luego vino el balón, luego el bypass, el switch y la gastrectomía en manga. ¿Cuál es la mejor?